Grabando. ¿No? Sí, señor. Bueno, eso lo vimos la vez pasada. Fundamentalmente lo que se hizo en la sesión pasada fue los principios básicos y deducir la constante y la frecuencia de Rydberg. ¿Sí? Entonces se finalizó con este gráfico donde pues se compara la radiorecombinación del hidrógeno con la del helio, ¿sí? Y con la del helio fundamentalmente, y con la del carbono, ¿no? Entonces, se dice pues que bueno, que la radiorecombinación es similar, pero que pues se ocurre a frecuencias superiores para átomos más pesados que el hidrógeno, ¿no? Sí, fundamentalmente eso. Entonces, ahí quedamos, ¿no? Entonces, hoy, pues recordando que la radiorecombinación se produce o es típica de números cuánticos que son altos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese delta de n tiene que ser muchísimo, muchísimo menor que el número cuántico principal. Entonces, eso nos va, bueno, después de una serie de pasos, llegamos a esa frecuencia que está aquí de radiorecombinación, ¿sí? Ese RMC representa la frecuencia de Rydberg colocando el sistema de referencia en el núcleo, ¿no? Recordando pues, que se parte del modelo semiclásico de Bohr, el átomo de Bohr. Entonces, la masa del núcleo pues, es muchísimo más grande que la masa de los electrones, ¿sí? Entonces, después, bueno, de todas esas deducciones que se hacen, algunos pasos matemáticos son simples, entonces se llega a que precisamente la frecuencia de la radiorecombinación con números cuánticos altos en realidad tiene una dependencia o es inversamente proporcional al cubo del número cuántico principal. Eso nos va a llevar a la figurilla esa que hay ahí abajo que ustedes ven, eso que parece una regla, ¿sí? Que representa las bandas, la frecuencia, es decir, que realmente las frecuencias de radio de combinación, ellas pueden estar superpuestas, ¿sí? Y yo me imagino que igual que en el caso visible, que uno ve eso por debajo de los 4000 Armstrong más o menos en un espectro. Si es de alta resolución el espectrógrafo, pues ya ustedes van a ver el montón de líneas superpuestas ahí que tú no sabes qué línea es, ¿sí? La lista de líneas te dice una vaina, pero tú vas a mirar el espectro y eso parece otra cosa. Tú le corriges la velocidad radial vía Doppler shift, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, de todos modos, el centro te está dando otra cosa que no está en la line list. Bueno, yo me imagino que aquí es parecido, porque precisamente la figurilla esa lo que está mostrando es que las transiciones de las radiofrecuencias, ¿sí? O de las radiolines, ellas pues están espaciadas a muy pocas distancias, ¿no? Entonces, por lo tanto, el instrumento dependiendo de la resolución del espectrógrafo, entonces lo que yo deduzco es que pues, esa resolución no puede ser tan alta porque va a ser difícil distinguir las frecuencias de cada transición, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que significa, ¿no? Sí. Bueno, recordando nuevamente, ¿no? Entonces, pues las radiolíneas se forman, como dije, con números cuánticos altos, lo que significa pues que lejos del núcleo. La situación se asemeja, cuando uno está analizando, ya vamos a ver, vamos a utilizar más adelante, bueno, aquí ya está la frecuencia del Larmor, ¿sí? Que es la frecuencia que te dice que precisamente una partícula cargada, ella va a irradiar, ¿sí? Y ella precisamente va a irradiar y con una potencia que va a ser proporcional al cuadrado de la aceleración, más o menos. Eso es lo que dice la frecuencia del Armor. Nuestra amiga Vivi está preguntando el link, el que envió Vladimir, el que envió Lalo. Espérate, se lo envío nuevamente, aquí haciendo paréntesis. ¿Aló, me están oyendo? Sí, Ok. Continúa. Ok, entonces ahí le envío el link a Vivi. Entonces, como les estaba diciendo, la situación se asemeja a un dipolo clásico. Entonces, de hecho, vamos a partir ahora
de la frecuencia del Armork, que es clásica, ¿sí? Para deducir la potencia media, ¿sí? Entonces, esa potencia media, ¿sí? En realidad nos va a determinar, es decir, la potencia de radiación en los fenómenos de radiofrecuencia va a depender del radio de Borg, de la frecuencia esa que les estaba mostrando anteriormente, la frecuencia de radiorecombinación, van a ser directamente proporcionales al radio al cuadrado de Borg, de hecho. Sí. Y por ahí encontré que pues, en el medio interestelar parece ser que es el lugar donde más estos efectos de radiorecombinación de líneas se encuentran. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, de aquí vamos a saltar. Bueno, en realidad lo que la potencia media nos quiere decir, o a donde vamos a llegar, es que precisamente vamos a obtener una tasa de emisión de fotones, que va a ser proporcional a esa frecuencia, de hecho. ¿Sí? Entonces vamos a definir esa tasa de emisión de fotones, ¿sí? Proporcional a esa frecuencia, dividido por esa ecuación que ustedes conocen, que es la energía del fotón, ¿sí? En términos de la ecuación de Planck, esa H por frecuencia. Después de pues, una serie de pasos matemáticos, teniendo en cuenta el propio radio de Bohr, teniendo en cuenta la propia frecuencia de radiorecombinación, entonces todo eso nos va a llevar a que esa A, su índice n-1, es decir, la transición del nivel superior al nivel inferior, es decir, la tasa de emisión espontánea de fotones en esa transición a nivel de radio, va a ser proporcional o inversamente proporcional a la quinta potencia del número cuántico principal. ¿Sí? Y que de por sí el número cuántico principal pues ya es un número grande, por lo que acabamos de decir. ¿Sí? Entonces aquí en el último paso de este slide, entonces aquí dice, entonces la tasa de emisión espontánea para el átomo de hidrógeno es, entonces se está tomando como ejemplo una transición que yo coloqué más atrás, ¿sí? Que es la transición aquí está, del 110 al 109, ¿sí? Del número cuántico 110 o del nivel 110 al 109. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Es decir, del nivel en el nivel inferior, vamos a obtener que, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno, en esa transición de esos dos niveles, del nivel 110 al nivel 109, esa tasa de emisión espontánea, como les dije, pues va a caer haciendo los debidos reemplazos, va a caer con respecto a la quinta potencia del número cuántico principal. ¿Sí? Entonces, bueno, y aquí nos vamos a meter en una cosa importante porque eso nos va a llevar a hablar del concepto de anchura equivalente. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar por el concepto de la denominada el natural broadening, ¿sí? O el ensanchamiento natural o la anchura natural, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que pues la tasa de esa anchura natural, ¿sí? Como voy a mostrar más adelante, bueno, aquí está de hecho, ella es muy inferior a la largura equivalente debido al Doppler shift o al ensanchamiento térmico, ¿no? O sea, al alargamiento térmico es la palabra correcta en el español. Entonces, eso precisamente, entonces vamos a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg, Quantum Mechanics, ¿sí? Se hacen los reemplazos ahí de esto por el término de energía, la diferencia de energía de los niveles, y se reemplaza el tiempo por la tasa de emisión de fotones, porque también es un tiempo, entonces nos vamos a dar cuenta que precisamente vamos a tener el collisional broadening, que es denominada la anchura natural, ¿sí? Que es pequeño, ¿sí? Y que por lo tanto el perfil de la línea, que ya voy a mostrar un gráfico, el perfil de esa línea va a ser dominado enteramente por efectos
por el Doppler shift, y el Doppler shift es precisamente un producto o una consecuencia de la velocidad radial que tienen los átomos emisores, ¿sí? O debido a cuestiones más macroscópicas, como por ejemplo fenómenos que se pueden presentar por vía turbulencia atmosférica, ¿sí? Para tener una visualización un poco más, para visualizar más, ustedes ven aquí en el gráfico, en los dos gráficos, vean primero el gráfico de la derecha. Ustedes ven que se plota la intensidad contra la longitud de onda, ¿sí? Entonces, el perfil de la línea se marca como la línea, que ustedes ven ahí, todo eso. Encima de la línea pasa lo que se llama el continuo, ¿sí? El área esta bajo la curva es denominada la anchura equivalente, ¿sí? Este phi que se extrae de los pasos anteriores, nos va a llevar a definir la cantidad, bueno, es el mismo perfil de línea. Este phi describe el perfil de línea, que en realidad es la intensidad versus la longitud de onda. Entonces, ese perfil de la línea, ¿sí?, va a depender de la frecuencia, va a depender de la temperatura, obviamente, y va a depender de la altura, de la largura media altura, esta full width half, ¿sí?, que esa FWHM, ¿no? ¿Sí? Que en realidad significa full width half maximum, ¿sí? Es decir, la altura máxima que tiene la línea en el centro de la línea, mejor dicho, como se muestra aquí en la figura 5 del lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son cantidades, esos son conceptos que cuando uno está trabajando en espectroscopía, uno tiene que tener en la cabeza, porque precisamente uno lo que va a medir de la observación, producto de la observación, cuando uno ya observa, hace las respectivas reducciones, el espectrógrafo observó esa noche, tú hiciste las reducciones debidas, ¿sí? Entonces lo que tú vas a medir en tu espectro va a ser precisamente esa largura equivalente, ¿sí? Y esa largura equivalente es lo que te va a permitir obtener metalicidad u otras abundancias, de lo que tú estés buscando. Entonces aquí, por ejemplo, tengo aquí una línea del IGRAPH, una ventana del IGRAPH. Entonces, por ejemplo, una línea, esto es visible, ¿no? Ustedes ven que las frecuencias son muy altas, ¿no? Las longitudes de onda son muy altas, 6200 Armstrong, que es más o menos donde, este es un espectro del V, allá en el VLT, ¿sí? Entonces ustedes ven, pues, yo mido aquí, entonces aquí yo estoy obteniendo la largura equivalente, el valor este que está aquí, ¿sí? Entonces ese valor que es el que yo utilizo para después calcular bajo condiciones LTI en la atmósfera en la que yo esté trabajando. Voy a calcular primero metalicidad y después el montón de elementos químicos dependiendo de lo que yo esté buscando, ¿no? Dependiendo del problema que yo quiera encarar. Entonces ahí busco, pues, calculo elementos leves, CNO, o sea, carbono, nitrógeno, oxígeno, litio. Si me interesan los elementos del grupo del hierro, si me interesan los alpha elements o si me interesan los elementos vía captura neutrónica, o sea, proceso S, proceso R, por ejemplo. Bueno, Vladimir sabe bastante de esa vaina. Muchas saudades, ¿no? ¿Ah? Sí, 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 sí. De hecho, estoy haciendo cosas estos días en iGraph para un artículo que estaba ahí retrasado. Ah, bueno. Entonces, estoy de nuevo desempolvando la saudade por el iGraph. Eso. Entonces, saudade es nostalgia, es melancolía. Entonces, eso es lo que uno hace fundamentalmente, ¿no? Eso es lo que uno hace. Entonces, yo me imagino que en el caso, pues, de las radiofrecuencias debe ser más o menos lo mismo, pero obviamente, pues, las frecuencias son muy bajas, ¿sí? Las longitudes de onda van para otro lado, ¿sí? Son mucho menores, de hecho. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente eso, ¿no? Sí. Entonces, repitiendo, entonces, esa phi es el perfil de la línea, ¿sí?
Esa delta F es esa full width half maximum, ¿sí? Y esa es esa phi, dependiendo de la frecuencia sub-cero, precisamente en la altura del perfil, mejor dicho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se hace un ejercicio, se calcula esa FWHM en la transición, en una región de formación estelar H2 inactiva y con temperatura de 10.000 kelvins. Entonces ahí se calcula esa frecuencia, bueno, esa F, y da del orden de, bueno, que es una frecuencia, de hecho, tiene unidades de frecuencia, de hecho. Entonces, pues es del orden de 3.6 por 10 a la 5 Hz, ¿sí? Entonces, pues eso nos va a llevar a deducir, pues, que la anchura térmica, ¿sí?, es mucho mayor que la anchura natural, por lo que les estaba diciendo anteriormente, porque en realidad en la radiofrecuencia lo que dominan son los efectos vía Doppler shift, que a su vez van a ser efectos producidos por la velocidad radial de los emisores, ¿sí?, o por efectos en la atmósfera, ¿no? Efectos macroscópicos, o sea, efectos microscópicos o efectos macroscópicos, ¿sí? Hablando una cosita, Entonces, no es una frecuencia, sino es un ancho de banda, ¿no? sí, un ancho de banda, claro, pero tiene unidades de frecuencia, como ves tú aquí, ¿no? Sí, porque es, Sí. es el ancho a mitad de altura. Claro, FWHM. claro, exacto. Pero en realidad es una frecuencia, ¿no? Porque tiene Bueno, unidades de Hertz. también la puedes expresar en unidades de velocidad. Sí, Entonces, sí. sí, es más una banda, un ancho de banda, sí. Sí, correcto, exactamente. Entonces ahí, pues, esta ecuación pues, nos relaciona ese perfil de la línea en el centro de la línea, sí, nos lo relaciona con la misma FWHM, ¿no? Sí. Ahora vamos a llegar a utilizar los conceptos de los coeficientes de Einstein, porque resulta que necesitamos saber cómo es la transferencia radiactiva en las líneas, en las radiolíneas, ¿no? Sí. Entonces, pues fundamentalmente coloqué aquí las palabras o el descubrimiento que el mismo Einstein hizo, pues que los coeficientes de absorción y emisión estimulada se pueden obtener a partir del coeficiente de emisión espontánea, ¿no? Sí. Y vamos a introducir, bueno, mejor dicho, después de varios pasos vamos a llegar a la ecuación esta que está encerrada ahí, ¿sí? Entre cuadros, entre el rectángulo negro, que en realidad pues lo que está queriendo significar es que es una especie de balance, es decir, esa A representa el coeficiente de emisión espontánea, ¿sí? Entonces, el coeficiente de emisión espontánea por esa NU, que representa la densidad de átomos o moléculas en los niveles. En este caso, U se refiere al nivel superior upper y L de lower al nivel inferior. Nos recuerden que estamos utilizando las transiciones de N110 a N109, entonces se refiere a eso, ¿no? Upper del 110, lower del 109, ¿no? Entonces, esa densidad de átomos, N representa la densidad de átomos ahí en esos niveles, ¿sí? Y A representa el coeficiente de emisión espontánea. Entonces, la suma de la emisión y la absorción, sí, el coeficiente de la suma de la emisión espontánea más la emisión estimulada debe ser igual o proporcional a la absorción, ¿sí? Como están ahí en el párrafo anterior, ¿no? Y eso es lo que precisamente nos dice la ecuación. Entonces es proporcional y esa U que está aquí es esta cantidad que se denomina densidad de radiación media ponderada por el perfil de línea, ¿sí? El perfil que les mostré en el slide anterior. Entonces,
esa ecuación, ¿sí?, nos va a permitir más adelante llegar a, ¿cómo es?, a los conceptos, bueno, ya están aquí introducidos, ¿no? Sí. Porque, bueno, estamos suponiendo que la atmósfera que estamos estudiando o la nube molecular en la que estamos observando o el ambiente de radiación que rodea el objeto que estamos observando está en equilibrio termodinámico, ¿sí? Y por lo tanto esa fracción de densidad, ¿sí?, de los niveles, la razón de de densidad de los dos niveles, del superior e inferior, va a ser fijada por la distribución de Boltzmann, ¿no? ¿Sí? Entonces, después de una serie de pasos, nosotros vamos a llegar a esta ecuación de acá. En realidad es teniendo en cuenta esta fracción, ¿sí?, con la anterior. Entonces, eso nos va a llevar a introducir esos G y UL, que son súper importantísimos, porque esos G son los pesos estadísticos, y esos pesos estadísticos en realidad lo que te van a determinar precisamente es qué tan fuerte o qué tan probable es la línea que tú estás estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está haciendo espectroscopía, sí, cuando uno está intentando calcular, como les contaba, esas abundancias de hierro o de abundancia, o del resto de abundancias químicas, uno tiene que utilizar una lista de líneas en reposo. Entonces, esa lista de líneas que son calculadas en laboratorio, ellas tienen en cuenta esos pesos estadísticos, están ahí en los parámetros electrónicos, están ahí introducidos. Entonces, de ahí la importancia de esos GU y GL. ¿Sí? Entonces, cuando uno utiliza los software que calculan todo eso, uno mete esas líneas ahí para que el software calcule. Entonces, esos cálculos de laboratorio tienen en cuenta esos pesos estadísticos GU y L. Entonces, de ahí viene la importancia. Y eso a su vez se derivan de los coeficientes de Einstein y se derivan de esa ecuación que está encerrada entre triángulos, entre cuadrados. ¿Qué pasó? Entonces, eso. El desorden, ¿qué es ese desorden, Viviana? Allá el perrito y el churquito se quedan quietos. Me imagino que es por ese lado la risita. TK, please stop. Bueno. Creo que TK tiene una corrección que hacerle en alguna ecuación o algo así. Ah, bueno, tal vez no, tal vez. Tal vez, bueno, entonces, fundamentalmente eso, ¿no? Entonces, entonces continuando en los pesos estadísticos, como yo les dije. Y después vamos a aplicar leyes de Kirchhoff, ecuación de radiación de Planck. Kirchhoff, por favor, Kirchhoff. Eso. No, es Kirchhoff. Bueno. Entonces, vamos a llegar a estas dos ecuaciones de ahí, ¿sí?, que nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que ellas son típicas de sistemas más microscópicos, pues también van a ser aplicadas a sistemas macroscópicos, ¿sí? Entonces ahí lo que nos está diciendo es que los pesos estadísticos de la transición o de la absorción del nivel inferior al superior va a ser igual a la transición, va prácticamente o similar a la transición o al coeficiente de emisión estimulada del superior al inferior, ¿sí? Y eso nos va a permitir relacionarlo con el coeficiente de emisión espontánea SA. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que los coeficientes de emisión espontánea y estimulada, esa razón, esa fraction de ahí, esa ratio de ahí, ellos van a ser proporcionales a esa V sub 0 e inversamente proporcionales o caen con el cubo del C a la 3, ¿no? Sí. Y que te repito, eso también va a ser aplicable a los sistemas macroscópicos, ¿no? Entonces, continuando, entonces vamos a tener en cuenta aquí en esta slide 18
vamos a llegar, o mejor dicho, vamos a hablar, vamos a partir de la ecuación de transferencia radiactiva. Entonces vamos a introducir, bueno, tiene el famoso K, que es, que es la fracción de fotones absorbidos, tiene esa I, que es la intensidad, ¿sí? Y la idea es llegar a la ecuación que está encerrada entre rectángulos, que es denominada the Full Spectral Line Equation, ¿sí? Es decir, la ecuación radiactiva generalizada. ¿Sí? La ecuación de transferencia radiactiva que uno ve allá en los cursos de radiación, vamos a generalizarla, vamos a ampliarla y la vamos a utilizar ahora en las radiolines, en la transferencia radiactiva, pero en los fenómenos espectroscópicos, ¿sí? Las radiolíneas. Entonces, ahí ya va a depender, haciendo los debidos reemplazos, va a depender nuevamente de los coeficientes de Einstein. Entonces, ustedes ven acá los coeficientes nuevamente de emisión estimulada y espontánea y estimulada, ¿sí? Y el coeficiente de absorción que están ahí, ¿sí? Y nuevamente, utilizando la distribución de Boltzmann, utilizando las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Y respetando el equilibrio termodinámico local, ¿sí? Entonces, pues eso nos va a permitir llegar ahora a precisamente, bueno, despejándonos realmente, ¿no? Combinando las ecuaciones anteriores, llegamos a esa fracción de fotones absorbidos que va a estar determinada, que va a depender de la fracción de los pesos estadísticos, de hecho. Y va a depender solamente de ese A, que es el coeficiente de emisión espontánea. Entonces, la introducción de esa, o mejor dicho, la forma que ahora esta ecuación tiene ahí, como ustedes ven, aparece el factor U menos exponente, ¿sí? Sobre multiplicado o proporcional al perfil de línea, ¿sí? Es importantísimo porque nos está diciendo que, bueno, ese coeficiente de fotones absorbidos va a depender, como les conté, del coeficiente de emisión espontánea, pero también nos va a dar información del perfil de la línea que ustedes ven acá, ¿sí? Y este término de aquí que está entre paréntesis, el 1 menos exponente, que ustedes ven ahí, ¿sí? Que va a depender bueno, aquí está la misma ecuación de Planck, está el KT, ¿sí? Entonces, nos va a determinar más adelante o nos va a llevar al concepto de Maser, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, antes de eso, bueno, entonces el término que está aquí, que bajo el límite de Rayleigh, pues ese H frecuencia sub 0 es muchísimo menor que el KT, ¿sí? Entonces, la interpretación de esto es que pues, la emisión estimulada prácticamente anula la absorción pura y reduce la opacidad línea de la neta en las radiofrecuencias, ¿sí? En las radiofrecuencias. Entonces, esto nos va a llevar a que el flujo de una línea de H1 en una galaxia ópticamente delgada es proporcional a la masa total. Entonces, es decir, por lo que estoy entendiendo, que es que en el caso ópticamente delgado, ¿sí? Ese brillo que va a ser proporcional a la densidad del gas emisor, pues nos va a poder determinar la masa total del hidrógeno que hay ahí contenida, ¿no? ¿Sí? En el caso ópticamente delgado, ¿no? Entonces, para una región H1, mejor dicho, en una galaxia, vamos a poder tener más o menos una idea de la masa de hidrógeno que hay contenida ahí. Y esto nos va a llevar a su vez esos pesos estadísticos y esa razón o esa fracción de las densidades de átomos de los niveles superiores e inferiores, que a su vez va a ser proporcional a esos pesos estadísticos que en realidad son un reflejo de las probabilidades de transición
y que también depende de exponencialmente, esa densidad depende exponencialmente de esta razón de acá, nos va a llevar al concepto de temperatura de excitación. Mejor dicho, la temperatura de excitación en realidad va a ser determinada por esa densidad. Entonces lo que nos está diciendo es que en un sistema de dos niveles, es decir, la transición del nivel superior al nivel inferior, esa temperatura de excitación está determinada por un equilibrio de excitación está determinada por un equilibrio entre las excitaciones y desexcitaciones radiactivas y las colisiones. Entonces se introduce ese término LCLU, ¿sí?, que en realidad es como el número de colisiones por unidad de volumen y de tiempo del nivel inferior. Primero está el L, el subíndice L, primero está el L, después está el U, del lower al upper, del nivel inferior al superior, y mejor dicho, va a determinar un equilibrio entre excitaciones y desexcitaciones del nivel inferior al superior, ¿sí? Entonces eso nos lleva a la ecuación esa que está ahí entre el rectángulo encerrada, ¿sí?, que precisamente vamos a tener o la temperatura de excitación, mejor dicho, en otras palabras, en realidad ella va a depender de los coeficientes de Einstein, ¿sí? Aparecen nuevamente los coeficientes de Einstein y va a depender precisamente de ese factor CUL que está ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso los vamos a utilizar, bueno, haciendo los despejes ahí, hay unos pasos matemáticos ahí, y eso nos va a llevar a introducir precisamente los conceptos de temperatura de excitación, temperatura cinética del gas, temperatura de la radiación del medio circundante, ¿no?, de donde nosotros estamos, que es esa B, ¿sí?, la temperatura cinética del gas K, y la temperatura esa X, que es la temperatura de excitación. Entonces, como dice aquí, si la tasa de emisión espontánea es mucho mayor que la tasa de colisión, tendremos que esa temperatura de excitación tenderá a ser realmente la temperatura de radiación del medio, ¿sí? Y si la temperatura de colisión es mucho mayor que la tasa de emisión espontánea, entonces en realidad la temperatura de excitación tenderá más bien a ser la temperatura cinética del gas que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, aquí vamos ahora a tener en cuenta una cosa clave, ¿sí?, de acuerdo a todo lo anterior que vimos, es decir, de acuerdo a esa, nuevamente aparece la fracción o la ratio de la densidad de los niveles superior e inferior, que ella es mayor a la ratio de los pesos estadísticos, ¿no?, de las probabilidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que eso va a ser negativo, ¿sí?, porque, como mostré anteriormente, entonces el 1 menos exponente, ¿sí?, es decir, el HB, como está aquí, va a ser muchísimo menor que el KT, ¿sí? Entonces, eso nos va a llevar a decir que vamos a tener un coeficiente negativo, ¿sí?, un coeficiente de opacidad negativo, es decir, no vamos a tener pérdida de energía, ¿sí?, porque la opacidad, ella es como que la oposición a la propagación de la radiación, ¿sí? Entonces, pero no vamos a tener pérdida de energía. En realidad lo que vamos a tener es una ganancia de energía, ¿sí?, en vez de una pérdida. Entonces, esa ganancia en realidad es una ampliación de la intensidad de fondo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese efecto es llamado Maser, precisamente, ¿no?, que en realidad es un acrónimo, ¿no?, que significa Microwave Amplification by Stimulated Emission, ¿sí? Entonces, esos Masers, o Máseres en español, que ustedes, pues bueno, ya han conocido, ya han visto, ¿sí?,
nos va a llevar a, bueno, eso más adelante son las últimas slides, a un máser muy conocido en una galaxia que ya voy a mostrar aquí, ¿no? En una Seyfert, ¿no? De hecho. Entonces, entonces aquí dice, bueno, los másers son comunes en frecuencias de radio por lo que le contaba, ¿no? Entonces, la frecuencia de Planck, o la frecuencia de la energía de Planck es muchísimo menor que el KT, y por lo tanto, la densidad de los niveles superior e inferior, en realidad va a ser proporcional a esa probabilidad, ¿no? Esa probabilidad de transición. ¿Sí? Incluso en equilibrio termodinámico, ¿no? Sí. En el caso específico de la situación astronómica, estamos hablando de temperaturas del orden de 10 a la 15, ¿sí? Que es mucho más alta que la temperatura cinética, que es mucho más alta que la temperatura cinética del gas de formación. Es decir, yo me imagino que estamos llevando la situación a una región de formación estelar, ¿sí? Entonces, esa temperatura va a ser mucho mayor que la temperatura que está ahí, en la temperatura cinética que debe tener esa región de formación estelar. Entonces, después de aquí se introducen unas cantidades para describir el modelo del máser, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, teniendo en cuenta también nuevamente los coeficientes de Einstein que ustedes vuelven a ver, aparecen por ahí, ¿sí? Entonces, en realidad lo que nos está diciendo es que en un máser el coeficiente de emisión espontánea, él va a depender o nos va a llevar a una ecuación, a la misma ecuación de transferencia de la línea, ¿sí? Pero que en realidad va a depender de esa A, y esa A se asemeja o se generaliza. El concepto de coeficiente de Einstein en realidad se generaliza, se introduce esa A que está aquí, y entonces la misma ecuación de la Full Spectral Line Equation se lleva a que describe también la transferencia radiactiva de una radiolínea en el caso máser. ¿Sí? Entonces ya los coeficientes de Einstein no tienen esos subíndices, sino que simplemente tienen el B y A. ¿Sí? Bueno, después se hace un ejemplo con el ajuste gaussiano, ¿no? Bueno, se me olvidaba decirles, ¿no? Cuando hablé del Doppler shift, fundamentalmente ese natural broadening o esa anchura natural, ella tiende a ser lorentziana, ¿sí? Y ya las anchuras debidas a efectos Doppler, ellas en realidad son gaussianas. Entonces, como les mostré aquí en la llanela del Agraph que les estaba comentando, este es un ajuste gaussiano, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes observan que aquí, como les conté, midió la largura equivalente, y aquí se mide esa full width half maximum gaussiana, la G viene de Gauss. ¿Te fijas? Entonces ahí muestra el ajuste gaussiano y muestra cuánto es esa función. Es decir, tanto la largura equivalente como esa full width half maximum, ellas pueden ser medidas, de hecho. ¿Sí? Directamente, si uno va al espectro, abre el programa, en este caso es el Agraph, ¿sí? Se abre el programa y se mide. Es decir, son cantidades observacionales medibles directamente. Entonces, de ahí viene la importancia de estos ejemplos de medir, ¿sí? Entonces, aquí se hace para el caso gaussiano, ¿no? ¿Sí? Ahí se introduce el concepto del optical depth para el máser, ¿sí? Y como les contaba, entonces se habla de el ejemplo, se introduce un ejemplo que es bien conocido, ¿sí? Que se dice que es un megamáser, ¿sí? Que es de una Seyfert, una galaxia Seyfert, que es esa NGC 4258. Entonces, el espectro máser observado tiene cientos de líneas estrechas, desplazadas al rojo y al azul, las dos cosas. Porque vamos a ver, entonces, como es una Seyfert, es un AGN, entonces él tiene un disco,
Sí, entonces, obviamente, entonces si tú vas a tener alta rotación, entonces va a haber un momento en que tú vas a observar líneas estrechas, pero algunas las vas a tener desplazadas al rojo y otras las vas a tener desplazadas al azul. ¿Sí? Que es precisamente lo que observa en esta figura, ¿no? Sí, entonces, ahí se tiene la fuente, ¿sí? La fuente de radio, eso es el toro o el disco, el que está girando ahí, ¿sí? Ustedes ven ahí. Entonces, bueno, la radiación pues va a pasar por ahí, entonces yo me imagino que acá en el disco es donde se origina en ese efecto, ¿sí? Entonces la radiación que viene, la que uno ve aquí está la antena, entonces Observed Master Spectrum, entonces me imagino que esa es la que viene del centro, entonces ella pasa por el disco, entonces ahí se va a observar, en vez de una pérdida debido a la opacidad ambiental que hay en el disco, se va a observar es una ganancia de energía, una amplificación de esa energía. Entonces yo me imagino que eso genera el frente de onda que ustedes ven ahí, esos dos conos, entonces yo me imagino que son los dos picos en emisión que se están observando, que se observan en el espectro y que se captan ahí en la radioantena, ¿no? Entonces yo pues supongo que es eso, ¿no? La situación astronómica es esa, es decir, en un AGN, sí, en un Seyfert de AGN, ahora no me acuerdo, pero me parece que, bueno, Vivi me corrige, creo que hasta donde recuerdo, no todos los AGN son Seyfert, son galaxias Seyfert, ¿es así o no? Correcto. Ah, bueno, entonces pues se observa eso y, bueno, pues yo tomé el ejemplo, o vi algunas cosas, ¿no? Pero entonces fundamentalmente es eso, ¿no? Para visualizar el montón de ecuaciones que nosotros vimos acá. En realidad la situación astronómica es eso. Entonces esa es la ilustración. Aquí faltó colocar en la leyenda de la figura, pero en realidad es eso, ¿no? Esa NGC 4258 es un esquema, ¿sí? Es un esbozo de lo que está sucediendo. Esa figura es un esbozo de lo que está sucediendo en esa galaxia, ¿no? Entonces yo me imagino que es eso precisamente. Entonces la pregunta ahora que yo hago es, bueno, obviamente vamos a observar los dos picos en emisión. Emisión porque hay ganancia de energía, no hay absorción. Si fuera absorción, tuviéramos las líneas como se las mostré yo acá. Acá, esto es una línea en absorción. El mismo nombre lo dice. Hay pérdida de energía, hay absorción en la transición, hay absorción en la atmósfera, hay absorción y nosotros vemos como que la línea se hunde, ¿no? Porque se absorbe energía, pero acá no. Entonces acá es lo contrario. Acá hay una emisión, hay un pico doble. Entonces, la pregunta, no sé si para Vivi, yo no sé en el caso de la formación estelar si se observa lo mismo. No sé si también observamos un máser ahí en la formación estelar y tiene la misma característica espectroscópica, es decir, un pico doble en emisión. Si es igual o no, no lo sé. En formación estelar sí se ven muchos máseres, por lo que decías, por ejemplo, más que todo en formación estelar de estrellas de alta masa, porque tienen una radiación muy grande, los outflows y los choques y chorros, eso produce el ambiente necesario para producir esos máseres. Y sí, son no necesariamente tienen que ser doble pico. La mayoría son, por lo menos los que yo he visto en la literatura, son de pico simple. Ya, la mayoría son picos simples, ya, ok. Bueno, fundamentalmente era eso, ¿no? Eso fue lo que alcancé a terminar, ¿no? Sí, llegué hasta Masters, entonces ya esta vez sobró tiempo, ¿sí? Entonces, ¿me están oyendo o no? Sí, sí. Espérate, vuelvo aquí. Bueno, entonces, eso fecha el capítulo, termina el capítulo S13, entonces queda faltando el capítulo 4. Entonces,
Yo creo que va a ser necesario un Orlando tercera parte, ¿no? Sí. Ajá. Para cerrar esa vaina, ¿no? Entonces, para cerrar el capítulo 4 de ahí del libro, ¿no? Sí, para que se acabe. ¿Que se acabe qué? Para que se acabe la vaina. Que se acabe la vaina, exactamente. Entonces, no sé el cuestión de horario, si cómo estamos ahí, si podemos modificar el horario. Entonces, ese es el tema de discusión, ¿no? El Germán de hecho, el Germán no está, ¿no? Y él había manifestado que él tendría que prescindir de participar del seminario los jueves a esta hora por causa de las clases que comienzan allá en Medellín. Entonces, habría que preguntar si estamos en posibilidad de mudar de horario, ¿no? Entonces, Viviana creo que sugirió crear un doodle para verificar la disponibilidad, ¿no? Entonces, pues creo que podríamos hacerlo, ¿sí? Crear el doodle. Crear el doodle y ahí definir las disponibilidades, a ver dónde está la intersección. Habla, Julián. Bueno, ajá, habla, Julián. Creo que lo estoy haciendo y ya les paso el link. Ajá. Bueno, perfecto. Yo no sé si Vivi, ¿tú tienes alguna cosa que agregar de los máster o de la formación estelar, específicamente de la formación estelar, que es tu especialidad, ¿no? Sí. Pues nuevamente, yo no trabajo mucho en la parte espectral, pero sí, o sea, másteres, como decía, en estrellas en la formación de estrellas de alta masa son bastante comunes y de hecho se usan para poder como trazar esas regiones. Entonces, por ejemplo, si encontramos másteres de agua en 22 GHz, es una buena manera de trazar que en esa región hay choques, hay outflows y jets, porque esos másteres se producen por choque. Entonces, si encontramos másteres de otro tipo, por ejemplo, de metanol, clase 2 en 6.7 GHz, esos másteres son exclusivamente encontrados en regiones de formación de alta masa, porque son producidos por radiación, porque hay una estrella ionizante produciéndolo. Entonces, esa es una manera de saber si en esa región hay formación de estrellas de alta masa, por ejemplo. Ya. Vivi, sí. Y estamos hablando más o menos de qué longitud de onda hay, en qué parte aparecen ellos ahí. ¿Tienes idea, no? Sí, por eso, el del metanol es esas 6.7 GHz. 6.7, ajá. Ese es clase 2 y ese es solamente encontrado en regiones de alta masa. El de agua, por ejemplo, que es 22 GHz, ese lo encontramos en regiones de alta y de baja masa porque ellos trazan outflows y jets, y tú encuentras outflows y jets en alta y baja masa. Ok. Esos son uno de los más conocidos y también hay estudios muy nuevos que son muy chéveres porque... espérame un momento. Josh, can you please help me with baby? Son muy chéveres porque también ahorita lo que podemos ver son los gradientes. No solamente vemos un máster ahí, sino que vemos el gradiente de cómo se está moviendo. Espérame un momento, que ahí se tiene mamitis ahora. No, Vivi, lo que pasa es que el problema con Isaac es que no quiere más la camiseta del Junior, Vivi. Ajá. le pica, le da piquiña.
Texas se está manifestando contra la hegemonía de los Char que se cierne sobre Colombia. No pierdan la oportunidad, los güeyes. Los veré cuando el niño esté en el junior jugando, a ver si no la A ver si levanta equipo. Ay, hombre. Yo no lo veré. Bueno, lo que decía. Espérate, me voy para la oficina, porque. Un momentito. Ajá. Pere tantico. ¿Qué comía? Ponga a Josh que cuide al niño. Sí, es que yo estaba en esa jugada con el niño. Lo que pasa es que yo estaba por allá afuera. Y Pégale el grito santanderiano como si no hubiera aprendido nada por acá en esta tierra. Ok, se ven los gradientes, ¿sí? Entonces, eso es muy... Primero que hasta ahora tenemos la resolución necesaria para ver esos gradientes. Antes lo que veíamos era, sí, acá hay un máser, lo detectamos, ahí está el punto donde está el máser. Pero ahora vemos cómo de hecho se mueve, ¿sí? Y con eso, por ejemplo, si vemos un gradiente en los máseres de agua, entonces podemos ver cómo se está moviendo el flujo. Si vemos un gradiente en los máseres de metanol, usualmente esos máseres también pueden trazar el interfaz entre el flujo y el disco de acreción. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos observado el jet o el chorro de energía y también vemos esos máseres con su gradiente de movimiento y ese gradiente está perpendicular al chorro que vemos de energía, entonces podemos intuir que esos máseres están trazando la región donde el disco de acreción en esa región está ubicado. Entonces, los máseres en formación estelar son muy, muy útiles, bastante útiles. Bueno, perfecto. Perfecto. Tú dijiste que no trabajabas con espectros, ¿no? Sí, yo no trabajo con espectro, yo trabajo con el radio continuo, más que todo. Sí tengo proyectos con espectros y tengo datos, pero no me he sentado a analizarlos todavía y a estudiarlos. Ya. No, porque precisamente te iba a preguntar cómo hacían, o sea, qué herramientas se utilizaban para medir, si medían la largura equivalente precisamente de los dos picos, todas esas vainas que se hacen en espectroscopía, ¿no? Sí, claro, todo eso se mide porque como tú decías, todos esos parámetros son observables y en una línea, pues, claro. son los que caracterizan la línea y es lo que nos permite hacer el análisis con eso. Sí, nosotros lo medimos. Sí. Ajá. Sí, continúa. No sé si estabas refiriéndote a cómo los medimos, con qué software o... No, ¿con qué software? ¿Con qué software? Yo creo que eso depende de cada quien. Yo personalmente, cuando he puesto mi nariz en eso, utilizo Python. Hago los ajustes y lo mido de esa manera. En radioastronomía nosotros tenemos un software que se llama CASA, que es el Common Astronomy Software something, no me acuerdo, pero eso es lo que se utiliza en radioastronomía. De hecho, es un software relativamente nuevo que se empezó a escribir después del upgrade del VLA, que fue en el 2011. Y eso es lo que nosotros utilizamos para hacer toda la parte de reducción de datos, de hacer los mapas, las imágenes. ¿Él está escrito en qué? ¿En Python? En Python. Sí, o sea, la parte del hardcore es Fortran, creo, pero todos los tasks es con Python. Ya.
Ya, y bueno, ok, está bien. Oye, pues sería muy interesante más adelante, obviamente, no ahora, porque ahora tenemos que, de cierta manera, evacuar ese contenido básico, pero en el momento en que estamos ya hablando de las herramientas y de cuestiones instrumentales y tal, sería interesante hacer un pequeño, si fuera posible, claro, para ti, ¿no? Hacer un pequeño introducción, una pequeña muestra de ese software, ¿no? Sí, claro, no hay problema. De hecho, yo estoy hablando con Josh. Él es uno de los que trabaja en eso bastante y crea bastante contenido ahí para que haga una sesión con nosotros y él está interesado. Entonces, que ya al final de cuando ya estemos con toda la teoría de esto podemos hacer más sesiones prácticas. Sí. Sería muy interesante. Sí. Entonces, ¿quién va a dar el capítulo 5? ¿Cómo está organizado esto? El 5, no sé, creo que... En principio va a ser Julián, ¿no? Okay. Sí, Julián. Entonces, Julián va para el 5, el 6, que es radiómetro, ¿quién va? En teoría era Julián también, porque habíamos hecho más o menos que 1 y 2 Vladimir, 3 y 4 Orlando, 5 y 6 Julián. Eso. ¿Y 7 quién va? Espectrómetros y polarímetros. Ahí ya creo que no lo habíamos determinado. Entonces este falta, y el 8 que es el radiotelescopio de apertura simple. Creo que eso no lo habíamos, o sea, como eso ya hace parte de la segunda parte, si no me engaño. Sí, esa es parte 2. O sea, lo primero que pensamos fue en, digamos, distribuir la primera parte, que va hasta el capítulo 6, y ahí entonces después mirar cómo iba la secuencia, cuáles eran las personas que iban a participar, y entonces con base en eso definir ya cómo iba a hacer la segunda parte, ¿no? Ok. ¿Por qué? Yo propongo que salgamos de... Yo la próxima sección termino este capítulo 4, después viene Julián, y ahí nos da tiempo de discutir, puede ser en la próxima sección o antes que Julián comience, ¿no sé? Sí, no es una camisa de fuerza. Claro, para darle tiempo a la persona que prepare, ¿no? Porque todos estamos ocupados, todos tenemos otro montón de cosas por hacer, entonces por eso estoy preguntando, para que tenga tiempo saber, para que la persona pueda preparar. Y también, estaría faltando el 7, ¿no? No hemos asignado todavía el 7, ¿no? Lo que sería espectrómetros y polarímetros. Es decir, se necesita un doliente que haga las secciones, los capítulos 7 y 8. ¿Sí? Correcto. Y yo voy a dar el 10. Tú vas a dar el 10. Okay. Sí. La parte sería bueno, pero yo creo que Germán podría también ayudar en esta parte. Entonces, sería bueno preguntarle a él cuál capítulo quiere dar. Claro. Ahí depende de la reprogramación que hagamos, ¿no? De los horarios. Sí, exacto. Y en el peor caso que él no pueda estar en todas las sesiones, pues nos acomodamos al capítulo que él vaya a dar a la hora que él pueda darse. Sí. Y en el peor de los casos, pues se grabe la sesión y nosotros la vemos. Sí. Okay. Perdón, yo quisiera hacer un comentario en cuanto a la estructuración que sigue. Bueno, de inicio, pues nada, agradecerles a todos ustedes, pues mi formación es electrónica, entonces
Aquí estoy pues conociendo muchas cosas pues nuevas, pero quisiera plantear, si es posible, que digamos que cuando terminemos la primera parte, pudiéramos tocar el tema puntual en cuanto a instrumentación. Yo sé que claramente tenemos que tener como bases teóricas y esa es la filosofía un poco de lo que entiendo de este seminario, pero digamos, aprovechar, digamos, la experticia de ustedes para pensar y evaluar también sistemas instrumentales. Digamos que se tienen varias ideas, se tiene, digamos, ciertas nociones frente a la instrumentación posible para plantear y empezar a hacer un trabajo más especializado. Entonces, pues yo quiero aprovechar la oportunidad pues para plantear esto, ¿no? Que podamos tocar el tema instrumental en cuanto a casos científicos que podamos ir escogiendo para hacer un planteamiento en cuanto a poder hacer diseños y poder empezar a pensar, digamos, como a plasmar todo esto en un proyecto instrumental que nos pueda servir. Por otra parte, el aporte en casa también es muy valioso, pues porque permite, digamos, otra aproximación en cuanto a hacer, no estar supeditados a la instrumentación, sino poder acceder a datos para poder entender, digamos, el análisis que se hace. Yo pude tener un poco de experiencia con esto en cuanto a un proceso de flagging con un interferómetro que podría compartirles. Entonces, pues esa es desde mi perspectiva. Sí, pues mira, son varios comentarios, por lo menos que yo podría contribuir. Ah, Nosotros estamos siguiendo una secuencia de un libro que no sé si tú has tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Sí, sí, Entonces, la secuencia del libro tiene tres módulos, grandes módulos. Uno es la fundamentación, otro es la descripción de herramientas y otro ya es la aplicación de radioastronomía y de esas herramientas en casos particulares, como los que cita Viviana, formación estelar, formación planetaria, AGNs y por ahí, ¿no? Entonces, siguiendo la secuencia del libro, en algún momento llegaríamos ya a hablar más concretamente de dónde es que estos fundamentos se aplican concretamente. Lo que no quiere decir, ahí sí ya viene la segunda parte de mi comentario, o sea, tenemos una secuencia que nos va a llevar en algún momento a cosas mucho más concretas, ¿sí? Más aplicadas. Pero por otro lado, eso no quiere decir que eventualmente no podamos saltarnos la cerca, ¿no? Entonces podríamos eventualmente, y era una cosa que yo estaba pensando hace unos días, podríamos eventualmente decir, bueno, no vamos a hacer la clase entre aspas, entre comillas, no vamos a hacer la clase este jueves. ¿Por qué? Porque hay que prepararla, porque no tuve tiempo para prepararla, entonces, en fin, hay una cierta flexibilidad con eso. Entonces podría ser la oportunidad de presentar cosas como esa. Yo tuve una experiencia, yo tengo este artículo que estoy leyendo y que me parecería interesante compartir por lo menos de una manera muy introductoria como para enriquecer el punto de vista, ¿no? Sí, se tratando de una experiencia que tú tuviste y que tú de cierta manera tendrás cómo mostrar que se hizo esto y que se llegó a esto y estas fueron las dificultades. O sea, una cosa más de índole práctica, ¿no? Sí, señor. Sí, correcto. No sé si eso llega al punto al que eventualmente tú estabas refiriéndote. Sí, totalmente de acuerdo. Sé que o sea, es necesario y es primordial todos estos temas que se están tocando, pero pues quisiera de cierta manera poder ir llevando un trabajo en paralelo. Sé que todos tienen múltiples ocupaciones, pero digamos, si ustedes me lo permiten, digamos, yo tengo como cierta idea pues, de poder hablar con ustedes, así sea un espacio de 15 minutos,
para conocer también cuál es la perspectiva desde este punto de instrumentación, pues que digamos que siento yo que es más como el aporte que puedo generar y que me parecería interesante ir llevando, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, que me parece muy interesante y que, como digo, era algo que ya estaba también pensando en algún momento sugerir, de tener un poco de flexibilidad, no solamente con la secuencia que seguimos en los tiempos, sino con eventualmente hacer esos pequeños breaks donde se puede presentar algo que la persona está haciendo, que la persona hizo, algo que está leyendo, así de una manera, una sola clase o una sola charla y queda ahí, o dos charlas, pero que sea como un intermedio, digamos, un entremés. Entonces, no sé, Orlando, ¿estás ahí? Orlando. Entonces, no sé si la pretensión de Orlando es continuar la próxima semana directo, ¿sí? O sea, si ya el capítulo 4 lo haríamos la próxima semana, ¿sí? Generalmente hay como una idea de que es cada 15 días, en fin, no sé. Orlando. Orlando. Ay, este cara de verga. Ojo que eso se está grabando. Ya le estoy acostumbrada a hacer esos comentarios. A ver, Orlando, ¿tu idea es continuar la próxima semana? Joder, pero sí. Vamos bien, está conectado, no se escucha. Sí, está haciendo ahí la musaraña, pero no habla. Escribe hablando, mira, Felipe, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. La parte de técnica y de instrumentación viene en la segunda parte, en la parte 2 del libro que estamos siguiendo. Y sí, o sea, me parece también súper chévere la idea de Vladimir, que cuando alguno esté colgado con tiempo o cuando haya una semana en el medio, que podamos hacer como especie de discusiones. Y ahí vendría perfecto lo que decías, que tienes experiencia en cierta área y quieres compartirlo. Me parece excelente y ahí podemos armar una discusión. Sí. ¿Me están escuchando o no? Así. La pregunta tuya, que si yo puedo comenzar la próxima semana, o sea, finalizar la próxima semana. Sí, o sea, continuar la próxima semana con el 4. Yo creo que sí. Espérate, para dejar mirar aquí. Bueno, es que va a depender del horario que definamos, ¿no? Sí. Tú ya has avanzado. Una pregunta así que puede parecer implicante, pero no es. ¿Tú ya has andado en el capítulo 4 o vas a comenzar a andar? No, yo voy a comenzar apenas, pero no es... Sí. Entonces, yo creo que podría ser, no sé, puede ser la próxima semana, pero entonces no el lunes ni el martes, ¿no? Por eso digo que va a depender del horario que se defina, ¿no? Eso es a lo que yo voy. Sí. Felipe, una hipótesis de que pudiésemos hacer la próxima semana un seminario así medio de break, como esos que estábamos describiendo. ¿Tú podrías hacer esa presentación que estabas mencionando? Sí, dale, porque, ¿qué les digo? Me parece que podríamos, todo este tiempo y esta experiencia, digamos, este esfuerzo que estamos haciendo,
digamos, podemos irlo, buscar capitalizarlo también en cuanto a lo que les comentaba de instrumentación. Entonces, si les parece, yo les planteo el caso de lo que se hizo con eMerlin, que fue también un trabajo con CASA, y les comento, digamos, como un panorama de lo que se ha hecho y lo que se tiene de sistemas operativos que tenemos en Colombia, como para ir teniendo una perspectiva y un punto de arranque y como ciertas perspectivas que se tienen, pues para ir avanzando como en paralelo, ¿no? Chévere. ¿Tú qué crees, Orlando? ¿Sería una buena idea hacer ese seminario esta semana y dejar para comenzar el 4 la otra semana? Sí, por mí no hay ningún problema. Sí. Y entonces ahí también vamos resolviendo la cuestión del horario. Bueno, se supone que un Doodle resuelve la cuestión del horario en poco tiempo. Pero bueno. Entonces, Ahí ya les mandé el doodle. sí, sí. Estoy viendo. Sí, sí. Entonces sí, tú concuerdas y si te y chévere que tengas esa ya esa posibilidad de compartir conozco esa idea. Entonces el próximo jueves serías tú presentando esas experiencias y ese trabajo que has hecho. Y Orlando entonces sería la próxima clase que habría que definir cuándo es que es. ¿Sí? Correcto. Sí. Entonces, Hablando, o si tú quieres darle continuidad a terminar tus temas, tranquilo. Mejor dicho, lo pongo sobre la mesa. Ya, no, puedes darle tú, no hay ningún problema, eso me da a mí más tiempo, porque yo no he comenzado a mirar el capítulo 4, de hecho. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema. ¿todos de acuerdo? Listo. Isaac, are you agree? Isaac, Viviana, Gotita, no está respondiendo. Pero bueno, sí, no. Entonces el próximo. Ya se fue a dormir. Ah, aprovechemos el desorden. Entonces. Está amanecido porque a esta hora. Está dando. Amanecido, andamos todos, porque con él estamos todos. Se fue de parranda a la zona de restaurantes mexicanos. Entonces la próxima semana sería Felipe. En el mismo horario, ¿no? Mismo horario por ahora, a menos que el Doodle resuelva ya, ¿no? Sí, porque igual sobre todo toca esperar qué dice Germán. Eco. Sí. Les voy contando también de paso, hay unas novedades también. Vamos para sacarle, ya Felipe oficialmente es estudiante de la maestría en telecomunicaciones de la UIS. ¡Eva! Y pues su proyecto de investigación va a ser construir todo